Por si no lo recuerda, ¿qué era esta causa escandalosa con ese nombre tan bello? Era un programa de construcción de viviendas que se hacía a través de la fundación de las Madres de Plaza de Mayo, la línea que lidera Eve de Bonafini, con plata del Estado. Venía la plata que salía de las arcas públicas, dispuesta desde el Ministerio de Planificación e Infraestructura, que comandaba Julio De Vido, y de allí bajaba a las madres. Y entonces esto se vehiculizaba a través de gobernaciones, intendencias, y las madres eran, junto con las empresas a las cuales contrataban, las que se encargaban de construir estas obras. El tiempo pasó y apareció ese escándalo de verdadera corrupción, porque con esa plata se vio que muchas de esas viviendas no se construyeron. En realidad, la mayoría. Entonces comenzó la investigación allá por el año 2011 y hubo además una declaración muy contundente de Sergio Schockländer, confirmando todas las irregularidades que allí había al respecto de eso. Obviamente él despegándose de lo suyo, después vamos a estar hablando con él. Pero quedó claramente establecido que este era un hecho de corrupción, con un argumento muy curioso que utilizaba el gobierno. Decía, bueno, nosotros la plata la dimos, la plata llegó a las gobernaciones, a las intendencias, así que si no se hicieron las obras, eso fue porque efectivamente los que debían hacerlas incumplieron. Una actitud absolutamente insostenible, porque efectivamente el ministerio que da el dinero debe controlar que ese dinero vaya a lo que está destinado. Esto es indiscutible. Esto es un funcionamiento absolutamente lógico del Estado. Porque si no, usted da la plata y después vaya usted a saber quién hace lo que debe hacer. Pero este fue el argumento que dio el gobierno. Curioso argumento por parte de un gobierno como el del kirchnerismo, que, como hemos visto en el caso de Lázaro Báez, tenía un control absoluto de cómo se manejaban esos dineros. Porque además esos dineros iban después a obras que supuestamente inauguraban funcionarios del Estado. Es un mecanismo bastante similar, por no decir que es igual, al de Milagro Sala con la Tupac Amaru. El Estado, en vez de asumir la responsabilidad de construir, de hacer esas obras, se la daba a una intermediaria. En este caso eran las madres. Por supuesto, ocurrió lo que tenía que ocurrir. Hecho escandaloso que quedó absolutamente en la nada, y después se conocieron todas las irregularidades, inclusive en la forma de manejar las obras, de distribuir las obras, de adjudicar las obras. Se supo que había trabajadores que no cobraban, que no cobraron nunca. Un verdadero desfalco. ¿Qué es lo que acaba de determinar el juez Martínez de Giorgi? Que es en un fallo absolutamente insólito. El juez acaba de decir que tienen responsabilidad Sergio Schockländer, Eve de Bonafini, el secretario de Obras Públicas, José López, el hombre de los bolsos, que está preso, Abel Fatala, que era el subsecretario de Obras Públicas. Y llegó hasta ahí. Increíble pensar que José López hacía algo sin el conocimiento del debido, es pensar en algo no real. Pensar que un proyecto como este, que además tuvo tanta visibilidad, porque Eve de Bonafini hablaba, me acuerdo que en alguna nota ella hablaba del maravilloso ministro de Obras Públicas, porque era De Vido en persona quien obviamente determinaba los fondos. Pensar que De Vido nada tuvo que ver en esto, por acción o cuanto menos por omisión, es pensar una irrealidad. Este es un fallo escandaloso, absolutamente escandaloso, que protege a De Vido, nadie sabe por qué. Y por supuesto, todos sabemos por qué lo imputa a López, a Fatala, a Eve de Bonafini, a Sergio Schockländer, a su hermano Pablo. Pero lo de Vido es escandaloso. Le diría que es lo más escandaloso del fallo.
No sorprende que el juez haya procesado a Lalo Jorlen, a Eve de Bonafini, a López y a Fatal. Después se deberán defender y más. Lo que sorprende, lo más fuerte del fallo, es que queda debido exceptuado. Es insólito. Miren, en el kirchnerismo, la plata de la obra pública era el eje de la corrupción, era la columna vertebral de la corrupción. Se sabía absolutamente todo y todo cómo se manejaba. Recuerde usted que José López además dijo con el tema de los bolsos que esa es la plata de la política. Así que estos procesos estaban absolutamente controlados. Lo mismo que gobernadores. Que Capitanich entre ellos esté exceptuado y demás, es insostenible. Es insostenible porque los gobernadores conocían lo que pasaba, debían conocerlo. Los intendentes debían conocerlo, porque además entraban en un territorio que les correspondía, y además en un hecho, en un accionar que era clave para ellos. Un intendente conoce todo lo que se hace en su distrito, sobre todo si es obra pública, porque la obra pública constituye una herramienta fundamental de su gestión y obviamente depende en gran parte de eso su presente político y su futuro. ¿Cómo un intendente no va a saber qué es lo que estaba pasando? Imposible. ¿Cómo el gobernador no saber qué es lo que estaba pasando? Imposible. Lo conocen absolutamente todo. Por supuesto que estaban las órdenes que venían desde arriba para que esto funcionara. Y todos, obviamente, acataban. Pero todos conocían lo que pasaba. Era Vox Populi que eso era un escándalo. Era Vox Populi que eso era un escándalo que tenía cosas oscuras por doquier antes de que explotara. ¿Cómo entender este fallo entonces? ¿Cómo entender que la cúpula, la cúspide de la pirámide de corrupción que representó sueños compartidos esté exceptuada? No hay forma de entenderla. Solamente una decisión clara que genera este fallo. Una decisión de proteger. Proteger a un hombre. Yo le voy a decir lo que me pasó hace unos minutos cuando conocí el fallo. Me acuerdo algo que le pasó a un periodista importante que ha investigado estos hechos de corrupción y que alguna vez se lo encontró a Debido. Y entonces le preguntaba sobre estas cosas y Debido le dijo, pibe, ¿no viste que no estoy involucrado en ninguna de las causas? Nada me va a pasar. Y efectivamente, se ve que el hoy diputado sabía los mecanismos de protección, entre los cuales hay que involucrar a este fallo insólito del juez Martínez de Giorgi, que repito, es escandaloso, no por aquellos a los cuales procesa, sino por aquel a quien no imputa, Julio Debido, que tenía un conocimiento clarísimo, clarísimo de lo que era esto, que era un escándalo.